está abajo, y anticiparles que ya los baños ya próximamente, ya muy pronto van a estar listos los nuevos baños de acá arriba, así que si pudiesen esperar a llegar a casa estaría mucho mejor, pero de preferencia bueno, usen el baño que está abajo, pártanlo con las mujeres, acuérdense de la cortesía, hermanos, y ustedes entienden, ¿verdad? Que también las hermanas usan ese baño, traten de dejarlo lo más decente posible el lugar. Así que vamos a iniciar, hermanos, sean todos bienvenidos, abran su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante. Hebreos 12, 1. Cuando estén listos me indican con un fuerte amén. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios, acompáñenme con la lectura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta ahí la lectura. Oremos al Señor, hermanos. Cierren sus ojos. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de un nuevo día, Señor. Un nuevo día de vida, un nuevo día lleno de nuevas bendiciones que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de estar aquí una vez más, reunidos juntos como hermanos, dispuestos primeramente a cantar a tu nombre, Señor, exaltar tu grandeza, tu bondad, tu obra, tu misericordia, la obra que hizo Cristo a favor nuestro en nuestra cruz, en la cruz, Señor, que nosotros debíamos cargar, porque Él pagó el precio, Señor, que nosotros debíamos pagar, Señor. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones, Señor, por lo que recibe con olor grato, Señor, los cánticos e himnos que se van a entonar, Señor, en este momento, que te glorifican a ti únicamente, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para magnificar esa obra que tú has hecho a favor nuestro, Padre. Bendice este servicio, Padre, también bendícenos con tu palabra, que nosotros podamos ser edificados a través de ella, Señor. Usa los labios del predicador, Señor, para que sus palabras, Señor, sean de total edificación, sin excepción alguna en nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús nos encomendamos nuevamente a ti, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Rey. Muy buenos días tengan todos, hermanos. ¿Cómo están? Amén, estamos bendecidos porque estamos en la casa del Señor. Amén. Y nos permite venir a Él, a glorificarle, exaltarle, amén. Un domingo más, una semana más, los días pasan rápidamente, hermanos, pero el Señor está con nosotros todos los días, amén.
Amén. El Salmo 92 dice, hermanos, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor tan bueno, maravilloso es el gran amor de Dios. Amén. Cantemos en esta mañana, hermanos, con todo el corazón para nuestro Dios. Amén.
Señor. Dale un aplauso muy fuerte a nuestro Rey. Hermanos, este verso que acabamos de cantar en este himno dice que ya no tememos a la condenación, porque Jesús es mi Señor y yo suyo soy. En Él estamos revestidos de su justicia. Amén, iglesia. El Señor es muy bueno con nosotros y nos ha dado la libertad del pecado, hermanos. Ha quitado la condenación. En Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, dale un aplauso fuerte, porque Él lo merece. Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Dásela de todo tu corazón. No te canses de alabar al Señor. Vida nueva, al fondo del mar.
dado esa libertad. Amén, iglesia. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermanos? Somos libres del pecado, hermanos. Ya no hay condenación para nosotros en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Rey porque Él lo merece, iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque nos has comprado con tu sangre preciosa. El Salmo 100:4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dios es bueno y misericordioso, así que cantemos con un corazón lleno de agradecimiento. Amén.
corazón rebosa de agradecimiento. Amén, iglesia. Amén. Gracias damos a Cristo por su sacrificio, por nosotros.
Gracias, Cristo Jesús, por tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo podríamos pagarle a nuestro Dios? Amén, iglesia. Tan grande sacrificio. No hay manera. Solamente entregándole nuestra vida entera en agradecimiento, en servicio a Él, adorando su nombre todo el tiempo, obedeciéndole, amándole verdaderamente con todo el corazón, nuestras fuerzas, mente, alma. Él lo merece. Él dio todo por nosotros, iglesia. El libro de Apocalipsis en capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cantemos a Cristo Jesús.
siempre. Tú eres digno, Señor, por siempre y por la eternidad. Eres digno de recibir toda la alabanza y la adoración. Dale ese aplauso más fuerte al Rey, nuestro Jesús, que vive y reina para siempre. Amén.
Y en esta oportunidad, hermanos, nuestro enfoque será en el verso 11 y 12. Ya tenemos algunas semanas que comenzamos nuestro estudio del libro de Proverbios. Hay mucho más que nos falta. Y en esta oportunidad, hermanos, espero que sea Dios generando esa humildad en nuestros corazones, como cada vez que se comparte su palabra, para que podamos tomar cada una de las partes que nos corresponde a nosotros. Leamos, hermanos, Proverbios capítulo 3, verso 11. Dice la palabra de Dios: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hasta ahí la lectura, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque nos has permitido, Señor, un día más de vida. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Fue tu gracia, tu misericordia la que nos despertó en esta oportunidad. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una vez más como cuerpo local, como iglesia local, para alabar y bendecir tu santo nombre, pero también para ser alimentados con tu palabra. Oramos, Señor, para que sea ella misma esa palabra, Señor, haciendo la obra necesaria en nuestros corazones, para que cada día, Señor, nuestros pasos sean más alineados conforme a tu voluntad. Y cada día, Señor, menguemos más nosotros, Señor, disminuyamos más nosotros, para que Jesucristo, Señor, sea formado en nuestro carácter, en nuestra persona, que es, Señor, el supremo propósito de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, tu consejo, tu instrucción de esta oportunidad, pero lo más importante, Señor, a ser sumisos y practicar lo que se espera de nosotros. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Por las últimas semanas hemos estado aprendiendo acerca de la sabiduría y el temor de Dios. Esa sabiduría, hermanos, verdadera que hemos aprendido no puede ser separada de Dios mismo, pues Dios es la propia fuente de sabiduría. De una manera personificada, hermanos, Dios es la sabiduría. Y en esa sabiduría de la cual hemos aprendido, Dios nos ha mostrado diferentes maneras de cómo nosotros nos relacionamos con Él, pero también cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. No solamente en el hogar, sino también en la iglesia, en la sociedad donde nos encontramos. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a estar aprendiendo un tema que precisamente nos muestra a grandes rasgos cómo nosotros debemos de imitar algo, un trato que nosotros recibimos por parte de nuestro Dios. El tema de esta oportunidad, hermanos, tiene que ver con la disciplina. Y cuando hablo de disciplina no lo menciono en el contexto de ser esforzados y disciplinados, sino más bien en el contexto de corrección. La disciplina que nosotros como hijos de Dios recibimos por parte de nuestro Dios. Esa disciplina, hermanos, de la cual la palabra de Dios nos enseña, se entiende como un proceso de formación y corrección que busca específicamente, en el caso de los hijos de nuestro Dios, nosotros, la restauración y el crecimiento, que nuestros pasos sean alineados a los propósitos de Dios. Y esa es la manera en que nosotros la debemos de entender, en vez de entender la disciplina como un simple castigo. En vez de entenderlo de tal manera, debemos de entenderlo, hermanos, como un acto de amor, especialmente por parte de Dios hacia sus hijos, con el propósito de moldearnos y guiarnos hacia una vida justa y obediente. Lamentablemente, en ciertas ocasiones nosotros tendemos a entender o considerar la disciplina como un castigo o incluso, hermanos, como un maltrato. Pero la disciplina bíblica de la cual aprenderemos, hermanos, tiene más bien todo lo relacionado con la educación adecuada que se espera de nosotros. Lamentablemente, hermanos, este malentendido en cuanto al tema de la disciplina, en gran parte tiene que ver porque se nos ha enseñado, inculcado de manera equivocada, que el abuso en ciertas ocasiones es la disciplina.
Lamentablemente nuestra cultura, al no entender el propósito de la disciplina, se puede llevar a cabo un abuso físico y ponerle la etiqueta de disciplina. Y muchas personas, conforme avanzan de edad, pueden crecer con esa idea distorsionada de que la disciplina es un maltrato. Pero la disciplina bíblica no tiene nada que ver con maltrato ni abuso. La disciplina bíblica, hermanos, es una de las muestras más grandes de amor, como lo aprenderemos de una manera detallada. Pero por un momento, hermanos, quiero que meditemos en ese atributo de amor en nuestro Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que no solamente Dios es la fuente de amor, sino que Dios, hermanos, es el mismo amor verdadero. Primera de Juan 4:7 nos enseña: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios, hermanos, entonces no lo entendamos como la fuente de amor solamente, sino más bien Dios es el amor verdadero. Y todo lo que Dios hace, hermanos, lo hace conforme a cada uno de sus atributos, conforme a su santidad, conforme a su justicia, pero también conforme a su amor. Dios, hermanos, no puede obrar de tal manera que haga a un lado uno de sus atributos para manifestar el otro. Ese no es el Dios que la Biblia nos enseña. Nosotros en nuestra naturaleza caída, lamentablemente sí obramos de tal manera que para manifestar un aparente amor hacemos a un lado la justicia, o por obrar en justicia aparente hacemos a un lado el amor, la misericordia. Pero nuestro Dios no obra de tal manera, hermanos. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios obra es justo, es en amor y es en perfección, porque nuestro Dios es perfecto. Entonces, cuando hablamos de la disciplina del cual la palabra de Dios nos enseña, no cometamos, hermanos, el grave error de entender tal disciplina como un furor o maltrato, porque no lo es. La disciplina es una muestra de amor. Y es lo que nos enseñan los versos de los cuales aprendemos en esta oportunidad. Proverbios 3:11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Notemos en primer lugar, hermanos, que los discursos presentados, de los cuales ya hemos aprendido y los que continuaremos aprendiendo, como ya se mencionó en la introducción, se presenta un discurso de un padre hacia su hijo. Pero en este verso en particular, verso 11, se menciona y se presenta a nuestro Padre Celestial. Ya no se habla directamente de una manera metafórica de un padre a su hijo, sino que directa y específicamente se menciona a nuestro Padre Celestial. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ya no le está hablando, no menosprecies el castigo de tu padre, sino que directamente nos habla de nuestro Dios como nuestro Padre. Ni te fatigues de su corrección. En segundo lugar, se nos presenta que la corrección o disciplina es por amor. Verso 12: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Siglos después, hermanos, de que este texto fue escrito por Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, siglos después, hermanos, encontramos que el autor de la carta de Hebreos, que es desconocido, hace referencia a este mismo texto de Proverbios 3, 11 y 12, pero en el libro de Hebreos lo encontramos de una manera mucho más elaborada. Me gustaría que me acompañen, pero no pierdan Proverbios capítulo 3, pero acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 12, que es el capítulo que se leyó al dar comienzo al culto en esta mañana. Y vamos a leer, hermanos, del verso 3 en adelante. Hebreos capítulo 12, verso 3. Mucha atención. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como lo podemos ver, hermanos, este autor de Hebreos, inspirado por el mismo Espíritu de Dios que inspiró a Salomón siglos atrás, nos está presentando la misma información, pero de una manera mucho más elaborada. Y en esa propia elaboración, hermanos, me gustaría que veamos lo que este texto nos enseña en paralelo con Proverbios y que lo dividamos en 4 partes o 4 puntos para que lo podamos digerir de una mejor manera. Comenzando con la primera parte, hermanos, que es necesario que entendamos, y esta primera parte tiene que ver con el propósito de la disciplina. Cada uno de nosotros nos podemos preguntar, en primer lugar, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿De qué manera se manifiesta tal disciplina en nuestras vidas? Cada uno de nosotros cometemos errores. Incluso en la propia obra que Dios continúa haciendo para cada uno de nosotros, hermanos, continuamos pecando, continuamos tropezando, continuamos cometiendo errores. Esos errores traen consecuencias a nuestra vida y Dios, hermanos, usa esas dificultades, tribulaciones o pruebas como un medio, un método para disciplinarnos, para formarnos, para que nos ayude a madurar en nuestras vidas espirituales. De manera resumida, hermanos, la disciplina es para nuestro bien. Pero en esta propia introducción o en este punto de entender el propósito de la disciplina, hermanos, es a la vez importante que consideremos que hay una enorme, masiva diferencia entre la disciplina de Dios y el castigo de juicio por parte de Dios. Y al no entender esto, hermanos, nosotros podemos equivocarnos y mixtear una cosa con la otra, pero es crucial que entendamos que son dos cosas muy diferentes. Comenta el pastor John MacArthur: como cristianos tenemos que sufrir con frecuencia las consecuencias dolorosas de nuestros pecados, pero nunca experimentaremos el juicio de Dios por ellos. Tal castigo lo tomó Cristo por completo en la crucifixión. Y Dios no requiere doble pago por ningún pecado. Aunque merecemos el castigo airado de Dios por nuestros pecados, nunca tendremos que enfrentarlo porque Jesús ya lo sufrió por nosotros. La disciplina de Dios hacia nosotros, hermanos, es con el propósito de corregir nuestras malas acciones, de santificarnos, de prevenir que cometamos el mismo pecado o el mismo error múltiples ocasiones en un tiempo futuro. Y a la vez se espera que nosotros, padres presentes, imitemos la disciplina de Dios hacia nosotros para con nuestros hijos. En la palabra de Dios podemos ver muchos ejemplos, hermanos, de cómo los hijos de Dios fueron disciplinados con ese propósito específico, de corregir, de asegurarse que no se cometa el mismo error.
Posiblemente personas presentes puedan traer a memoria cómo han cometido el mismo error en múltiples ocasiones y lamentablemente en muchos casos simplemente no queremos entender. Pero hermanos, la disciplina de Dios hacia nosotros es con el propósito de que entendamos y que evitemos el mismo error a un futuro. Uno de los casos que resalta en la palabra de Dios de uno de sus hijos que recibió disciplina es el caso del rey David. En el caso del rey David podemos ver cómo Dios a través del profeta Natán le dijo en 2 de Samuel 12:10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Aquí viene ahora la disciplina de Dios hacia su hijo David. Dios, el Padre amoroso, disciplinando a su hijo. Esta disciplina, estoy seguro que han leído la historia de David, trajo consecuencias. Pero la que me gustaría resaltar en esta oportunidad, hermanos, es que no vemos a David cometiendo el mismo error en dos ocasiones. La disciplina en la vida de David trajo una corrección de tal manera que no vemos a David cometiendo el mismo pecado, el mismo error en dos ocasiones. Y eso debería de ser para ayuda de nosotros, hermanos. Porque lamentablemente en muchas ocasiones cometemos un pecado, viene la disciplina, lo volvemos a cometer y así no aprendemos. No entendemos el propósito de la disciplina. En el caso de David, esa disciplina en amor trajo corrección y prevención. Y hermanos, es lo mismo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y de la misma manera, para que nosotros, imitando la disciplina de nuestro Padre, disciplinemos a nuestros hijos. Entonces, como primer punto o primer parte, hermanos, es necesario que entendamos cuál es el propósito de la disciplina. Es alinear nuestros pasos en el camino de Dios. Es evitar cometer el mismo error en tiempo futuro. Pero en segundo punto, en segunda parte, hermanos, quiero que veamos ahora los peligros al recibir la disciplina de Dios. La disciplina ya aprendimos que tiene como propósito corregir, prevenir, santificar, pero cuando nosotros no entendemos el propósito de la disciplina por parte de Dios, corremos peligros. Notemos una vez más el verso 11 de Proverbios capítulo 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. En este verso 11, hermanos, vemos por lo menos dos peligros a los cuales nosotros estamos propensos cuando somos disciplinados y no entendemos el propósito de la disciplina. Cuando no entendemos que la disciplina es por nuestro bien, por nuestra santificación, caemos en dos peligros o posibles peligros. Y el primero que menciona Proverbios 3:11 es menospreciar la disciplina. Si nosotros no la entendemos, no nos vamos a poder beneficiar de ella como Dios espera. Lo cual significa que nuestras reacciones a la disciplina no van a ser correctas. Porque nuestra perspectiva o nuestro entendimiento de la disciplina tampoco está en orden. Y de hecho, hermanos, esto es demasiado común en los niños, jóvenes, adolescentes, cuando son disciplinados por sus padres. Ellos al recibir la disciplina la desprecian, se enojan, se quejan, porque no entienden el propósito de la disciplina. Nosotros, hermanos, cuando no tenemos la facultad o la madurez espiritual, de la misma manera reaccionamos para con nuestro Dios, como niños malcriados. Y en ese propio sentido, despreciamos la corrección de Dios. ¿Y de qué manera se manifiesta? Al igual que los hijos. La cuestionamos, nos enojamos, o una de las más severas, hermanos, nuestro corazón ya es insensible a la corrección de Dios a través de su palabra. ¿De qué manera podemos nosotros ver esto en la vida práctica? Hay personas, hermanos, en medio de nosotros, incluso muy posible, que han estado cometiendo un pecado específico.
Un pecado que detrás de este púlpito posiblemente han escuchado la reprensión de Dios, no del predicador, de Dios a través de su palabra, para que arreglen sus pasos. Pero esa persona ya cayó en el peligro de despreciarla de tal manera que la corrección ya no tiene ningún efecto en su corazón. Y esa persona puede estar escuchando la palabra de Dios que ataca el pecado que esa persona está cometiendo, pero ya no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque su corazón ya fue endurecido. Y esa persona ahora ya menosprecia la disciplina por parte de Dios. Y ese es un peligro muy grave, hermanos. Porque cuando se menosprecia la disciplina por parte de Dios, no se va a hacer caso, sino que se va a continuar en ese camino de pecado. De tal manera que cuando Dios usa la vara más dura, es entonces cuando queremos entender. Pero muchas veces para que eso suceda, la persona en primer lugar comenzó menospreciando la disciplina por parte de Dios, endureciendo su corazón y siendo indiferente a la palabra. Otros, como ya lo mencioné, en vez de manifestarlo de tal manera, se quejan o cuestionan a Dios. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué no me disciplinas de otra manera? ¿Por qué tengo que estar pasando por lo que estoy pasando? En nuestra falta de entendimiento del propósito de disciplina, queridos hermanos, la vamos a menospreciar. Y en nuestro menosprecio no recibiremos los beneficios por los cuales fue implementada en primer lugar. Interesantemente, hermanos, cuando recibimos la disciplina, casi nunca nos preguntamos si el castigo que recibimos es menos severo de lo que merecemos. Siempre es al revés. Nos cuestionamos si la prueba, la disciplina que estamos pasando es más severa de lo que merecemos, pero no al revés. Comenta Arthur Pink: recuérdese cuánta escoria queda aún entre el oro, vea la corrupción de su propio corazón y maravíllese de que Dios no le ha afligido con mayor severidad. Hágase al hábito de seguir sus pasos y será menos probable que reciba sus zarpazos. Rara vez nos preguntamos, hermanos, si el castigo, la disciplina recibida por parte de Dios es menos severa de lo que recibimos. Siempre es por el contrario. Y en ese cuestionamiento nos quejamos. Pero Señor, ¿por qué? Incluso Dios, yo sé de un hermano que pecó peor que yo y a él no lo has disciplinado. Hermanos, Dios va a tratar con cada uno de nosotros de una manera individual, personal. No cometamos el grave error de comenzar a comparar nuestra vida con nuestros hermanos, porque Dios nos va a tratar diferente dependiendo nuestra necesidad. Pero este verso 11 de Proverbios nos presenta otro peligro al cual somos propensos al momento de recibir la disciplina y no entender su propósito. Dice el verso 11 de Proverbios 3, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te, ¿cómo dice? Ni te fatigues de su corrección. Me gusta cómo lo presenta el paralelo en Hebreos. Dice Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Este segundo peligro al cual somos propensos, hermanos, tiene que ver con fatigarnos hasta desmayar. Esto es notorio, hermanos, en la vida de las personas. Cuando terminan tan agotadas por los problemas que están pasando, que ya no tienen el deseo o las fuerzas de seguir adelante, sino que simplemente desmayan. Ya no hay esperanza en sus corazones. Espiritualmente hablando, son completamente indiferentes a lo que Dios está haciendo en sus vidas, porque espiritualmente han desmayado. Y hermanos, cada uno de nosotros corremos el grave peligro de desmayar ante la disciplina de Dios si no entendemos sus propósitos. Y esto lo podemos ver, hermanos, cuando hemos estado pasando tribulación tras tribulación, prueba tras prueba, que en muchos casos es la propia disciplina de Dios. Y al no entenderla, en vez de que nos gocemos de que Dios está obrando en nuestra vida, lo que sucede es que nos desanimamos. Nos desanimamos, flaqueamos y en el peor de los casos, desmayamos.
La persona ya es tan indiferente a lo que Dios está haciendo en su vida. Esa persona, una de las evidencias primordiales en la vida de esa persona es que va a dejar de congregarse. Porque en su mente va a decir, ¿para qué? Sigo en las mismas. ¿Para qué? Deja de orar. Deja de leer la palabra de Dios. Deja de tener comunión con los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza en el corazón de esa persona. Ha caído en un desánimo que lo está o la está aplastando por el hecho de que esa persona no entiende en primer lugar por qué es que está recibiendo la disciplina que está sobre su vida. En esos momentos, hermanos, nos es conveniente recordar las palabras que encontramos en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, conforme a los que su propósito son llamados. Hermanos, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, si nosotros le amamos, nos ayudan para nuestro bien, incluyendo la prueba, la tribulación por la cual, hermano, hermana, tú te la pasas quejando. Dios la ha puesto, Dios la ha permitido porque va a traer a través de ella un bien para tu vida. Pero si tú no entiendes ese propósito, lo que va a pasar es que te vas a cansar hasta desmayar si no entiendes por qué está en tu vida en primer lugar. Y queridos hermanos, seamos sinceros. Me atrevo a decir que todos hemos pasado por ese sentir. De que no libramos una cuando ya entramos en otra y comenzamos a cuestionar la soberanía de Dios. Nuestra propia carne ahora aparentemente está más fuerte que el espíritu, de tal manera que ya no queremos nada que ver con Dios. Incluso hay hermanos que tienen tiempo que no se congregan con nosotros y están pasando por alguna dificultad. Nosotros les marcamos y ya ni contestan porque inmediatamente lo identifican. No, esto tiene algo que ver con la iglesia y yo no quiero saber nada. Esa persona ya está tan débil que si no ha desmayado, está a punto de desmayar. Y queridos hermanos, algo que debemos de considerar: si esa persona es hijo o hija de Dios, aunque esa persona haya desmayado, Dios no nos va a dejar igual. Pero lamentablemente, hermanos, cuando Dios use la vara, va a ser un trato más severo. Que en ciertas ocasiones, por no entender, es necesario. Hermanos, muchos de los problemas, tribulaciones son por causa de que nosotros simplemente no entendemos. Hermano, hermana, cuando tú te sientas de tal manera, en vez de desmayar, en vez de flaquear, háblale a tu propia alma lo mismo que le habló el salmista. Salmos 42:5, el salmista está pasando por un momento que no es para nada agradable. Está pasando por la vara de Dios. Y él expresa en el verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él comienza a ministrar su propia alma, que estaba débil. Y luego le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. En muchos casos, hermanos, va a ser necesario exhortar a nuestra propia alma que estando en esa debilidad o a punto de desmayar, ya no quiere seguir adelante. Hermano, hermana, si tú estás en medio de esa prueba, en medio de esa situación, lo mejor que podemos hacer es no poner tu mirada en la situación. No pongas tu mirada en el problema. Pon tu mirada en Dios, porque cuando nosotros entendemos eso, el proceso de disciplina, el proceso de tribulación va a ser mucho más fácil. Pero lo más importante de todo, no olvidemos que la disciplina es por nuestro bien. Pero reconozcamos a la vez que ese proceso de santificación y corrección, en ciertas ocasiones, hermanos, será doloroso. Lo cual me lleva al punto número 3. Lo que evidencia la disciplina.
Ya hemos aprendido los propósitos de la disciplina, los peligros al recibir la disciplina y no entender el propósito. Pero ahora quiero que veamos, hermanos, lo que evidencia la propia disciplina. Porque cuando nosotros recibimos la disciplina por parte de Dios, hermanos, esta propia disciplina trae evidencia de por lo menos dos cosas a nuestra vida que es importante que nosotros entendamos. La primera, cuando nosotros recibimos la disciplina por parte de Dios, es evidencia del amor de Dios para nosotros. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, hermana, Dios te ama tanto que no te puede dejar como te encontró. Es necesario que pula en ti y en mí todas esas áreas que se deben de alinear a su perfecta voluntad. Nos ama tanto que va a corregirnos de tal manera que su carácter va a ser formado en nosotros. Si nos disciplina, es porque nos ama. Lamentaciones 3:31 nos enseña: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermanos, si Dios no te amara, te dejaría a que hagas lo que te dé la regalada gana. Y de hecho, hermanos, en este propio punto, muchas veces nosotros cometemos el error de que comenzamos a ver a los impíos y vemos, bueno, pero ¿por qué ese impío vive una vida peor que yo y a él no le pasa nada? De hecho, le va mejor. Cometemos el error de Asaf. Comenzamos a ver al impío y a comparar nuestra vida con la de ellos. Pero hermanos, Dios no disciplina a los que no son suyos. Pero nosotros que sí lo somos, hermanos, la manera o una de las maneras que Dios va a manifestar su amor para con nosotros es a través de la disciplina. Si no nos disciplinara, hermanos, la Biblia nos enseña entonces es porque nos aborrece. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Padres presentes, ustedes, la razón por la cual disciplinan a sus hijos es porque los aman. Porque si no los amaran, detenerían el castigo y permitirían que sus hijos hagan lo que ellos quieren, sabiendo que ese mal comportamiento los va a llevar de mal en peor. Y si no los disciplinan, como dice el proverbio, es porque los aborrecen, no los aman. Dios nos ama demasiado para dejarnos como nos encontró. Dios nos ama demasiado para no disciplinarnos. Por lo tanto, la propia disciplina es evidencia de que Dios nos ama. Pero hay una segunda evidencia que se presenta en este texto. Y esta segunda evidencia, hermanos, es de que Dios nos disciplina por el simple y sencillo hecho de que es nuestro Padre. Dios no disciplina a los que no son sus hijos, porque a ellos, hermanos, no les espera la disciplina, a ellos les espera el juicio de Dios, que como ya lo aprendimos en el primer punto, la disciplina y el juicio de Dios son cosas muy diferentes. Usted, hermano, hermana, y yo hemos sido librados del juicio de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero porque Dios nos ama, porque Dios es nuestro Padre, nos va a disciplinar. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿cómo dice? Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Bastardos y no hijos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos salido a la tienda, supermercado, donde sea,
Y nos encontramos con el típico niño malcriado que empieza a aventar todas las cosas en la tienda. Y posiblemente su mamá nada más le dice, no papi, así no. Pero no hace absolutamente nada. Y nosotros pensamos dentro de nosotros, si tuviera 3 minutos para disciplinarlo. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es nuestro hijo. De hecho, si hiciésemos algo, nos meteríamos en graves problemas. No lo disciplinamos porque no es nuestro hijo. Dios, a los que no son sus hijos, hermanos, no los disciplina. No porque no pueda, porque regresando al punto, a ellos no les espera la disciplina. A ellos les espera el juicio, si no se arrepienten. Pero para sus hijos, hermanos, que somos nosotros, está la disciplina. El verso 6 de Hebreos 12 agrega una palabra interesante, y esta palabra es la palabra azota. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El azoto, hermanos, en la cultura y contexto judío era algo muy común. Era un castigo doloroso. Y lo que esto nos enseña, hermanos, es que en ciertas ocasiones la disciplina de Dios hacia nosotros por nuestra necedad va a ser severa y dolorosa. El castigo va a ser grande. Cuando los padres disciplinan a sus hijos, claramente es porque no quieren que ellos adopten prácticas incorrectas, sino porque quieren que su camino sea recto. Las intenciones de la disciplina son buenas por parte de nosotros hacia nuestros hijos. Y si nosotros, hermanos, siendo pecadores, con llenos de errores y faltas, podemos actuar en amor esa disciplina, ¿qué se espera de nuestro Dios y Padre que es perfecto? Claro que nos va a disciplinar, hermanos. Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuántos recuerdan la disciplina de sus padres? ¿No fue nada agradable? Posiblemente incluso cuando recibimos la disciplina, palabras de nuestra boca salieron que deseamos que no hubiesen salido. Pero dice este texto, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su ¿qué? De su santidad. Queridos hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Dios a los suyos disciplina porque son sus hijos y porque los ama. Y la disciplina de Dios, hermanos, es perfecta. No es como la disciplina que nosotros en ciertas ocasiones obramos para con nuestros hijos. Porque incluso, hermanos, en disciplina que nosotros aplicamos podemos ser severos, podemos ser injustos, podemos cometer errores, pero nuestro Padre no. Él es perfecto. Y la disciplina que Él aplica para nosotros, sus hijos, es perfecta. En la ley mosaica, hermanos, ser un hijo rebelde y contumaz tenía graves consecuencias, fatales, de hecho. Y quiero que veamos un ejemplo que interesantemente fue el tema del día miércoles, pero acompáñeme, Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuántos estarían dispuestos a aplicar esta disciplina con sus hijos? Seguramente muchos de nosotros estaríamos dispuestos a aplicarla a los hijos de otros,
pero a los nuestros no, es muy severo eso. En nuestra naturaleza caída, hermanos, así obramos. Somos faltos de misericordia para con los demás, pero cuando se trata de nuestro hogar, no, ahí sí hay que hablar de misericordia de Dios. Pero regresemos al punto de la perfección de nuestro Dios, hermanos. Todo lo que Dios hace, lo hace conforme a sus propósitos y designios perfectos, santos, justos, amorosos. Y hermanos, esta práctica que vemos en la ley mosaica, de cierta manera nos enseña el estándar de perfección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un estándar que, claro, ninguno de nosotros podemos cumplir. Pero hermanos, antes de que equivocadamente pensemos de que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al que vemos en el Nuevo, las cosas no han cambiado. Porque el mismo juicio que vemos en la ley mosaica es el mismo juicio que merecen todas aquellas personas. Como nos enseña Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El justo pago de sus malas acciones es muerte. La diferencia en el caso de nosotros es que ahora tenemos un intercesor que ya pagó el castigo que tu hermano y hermana y yo merecíamos. Por eso agrega, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nosotros que estamos en Cristo no nos tenemos que preocupar del castigo, de juicio, pero sí tenemos que considerar la disciplina. Y hermanos, es mucho mejor recibir la disciplina que recibir el juicio de Dios. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros no nos tenemos que preocupar por el juicio eterno. Pero si nuestro caminar no es recto, hermano, hermana, la disciplina va a llegar a tu vida. Y cuando llegue, te es conveniente a ti y a mí que entendamos el propósito de la propia, porque cuando no lo entendemos, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a quejar, y Dios no lo quiera, vamos a desmayar. Gracias a Dios que nosotros ya no vamos a recibir su juicio. Ahora Dios nos ha adoptado. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Y como el Padre amoroso, justo y perfecto que es, nos va a disciplinar cuando sea necesario. Y esa propia disciplina es muestra de que somos sus hijos y de su amor por nosotros. Entonces, hasta este punto hemos visto el propósito de la disciplina. Corregir, formar su carácter en nosotros, evitar los mismos errores en un tiempo futuro. Hemos visto los peligros a los que estamos propensos al recibir la disciplina. Corremos el peligro de menospreciarla o desmayar. Hemos visto la evidencia de la disciplina. La propia es evidencia del amor de Dios para con nosotros, pero también es evidencia de que Dios es nuestro Padre. Por último, punto número 4, me gustaría compartir los resultados de la disciplina. Esta disciplina, hermanos, tiene como propósito el resultado de santidad y justicia para cada uno de nosotros. Leamos Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando uno está en medio de la disciplina, hermanos, eso no trae para nada gozo. En ocasiones va a traer tristeza, en otras ocasiones va a traer frustración, enojo, en otras incluso puede generar incredulidad. Pero hermanos, la disciplina no pretende ser agradable. De hecho, si lo fuera, tendría poco poder de corrección. Y quiero que pensemos por un momento, hermanos, usted se imagina que su hijo es un rebelde, no le hace caso, y para disciplinarlo usted le dice: hijo, si no te portas bien y vuelves a hacer eso, te voy a llevar a tu lugar de comida favorito y después vamos a ir a Disneylandia. Qué absurdo, ¿verdad? Su hijo le diría: oh no, pues entonces ahorita lo vuelvo a hacer. La disciplina no pretende ser algo agradable, todo lo contrario. Va a ser doloroso.
Por su propia naturaleza, la disciplina no es agradable ni de administrar ni de soportar, pero ambas son necesarias. Y el fruto que trae, cuando se recibe, es bueno, es apacible, es fruto de justicia. El salmista entendió eso, por eso escribe en el Salmo 119, verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así nosotros, hermanos, cuando somos ejercitados en la disciplina, recibimos el fruto apacible de justicia. Tiene un propósito por el cual está en nuestra vida, un propósito bueno, como los atletas que ejercitados se preparan para la lucha. La disciplina es el ejercicio que a cada uno de nosotros nos da experiencia y hace que esa lucha espiritual, si la entendemos, sea victorioso. Es en ese propio sentir que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 5 verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es una paradoja. ¿Quién de nosotros, hermanos, va a estar gozoso, gloriado en la tribulación? Ninguno de nosotros. Pero lo que este verso nos da a entender, hermanos, es de que el fruto que trae la propia tribulación es algo de beneficio para cada uno de nosotros. Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Ahora entramos en el resultado. Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que si tú, hermano, hermana, estás pasando por la tribulación de la disciplina, obtén consuelo en lo siguiente. Es verdad que el proceso no va a ser agradable y no lo tiene que ser. Si fuese agradable, pierde el sentido de disciplina. Pero esa disciplina en tu vida, hermano, hermana, es evidencia de que Dios te ama y que no te piensa dejar como te encontró. Dios continuará su obra hasta que sea perfeccionada. Y como el profeta Jeremías vio en aquella visión cómo el alfarero tomaba ese instrumento y lo destruía por completo para hacer uno nuevo, si es necesario, hermanos, Dios va a hacer eso con nosotros. ¿El proceso será agradable? Claro que no. Va a ser muy doloroso. Pero va a ser más doloroso que no entendamos su propósito. Porque cuando nosotros entendemos que la disciplina es aplicada por nuestro bien y que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, eso va a generar esperanza. Dios, yo no entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando, pero sí confío en que tus propósitos son perfectos para mi vida. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de entender. Que la disciplina es evidencia de que Dios nos ama y que somos sus hijos. Qué glorioso que el Dios creador de todo lo que existe nos dé el privilegio de que le llamemos Padre. Es un gran privilegio, hermanos. Dios a cada uno de nosotros, sin excepción alguna, nos ha tomado rotos, débiles. Nos ha sacado de la escoria. Pero del momento que nos tomó, comenzó su trabajo en nosotros. Y hermano, hermana, ese trabajo no va a terminar mientras tú sigas con vida en esta tierra. Ese trabajo se va a terminar cuando cada uno de nosotros estemos en la presencia de nuestro Señor. Mientras eso no suceda, hermano, hermana, entiende que Dios te ama y que cuando nosotros cometemos pecados, cuando cometemos errores, como el Padre amoroso que es, nos va a disciplinar. Como nosotros que amamos a nuestros hijos, los disciplinamos, porque si no los amáramos, los dejaríamos que ellos hagan lo que ellos mejor les conviene. Nuestro Dios no. Él nos ama demasiado. Esa disciplina que nosotros recibimos, hermanos, en su debido tiempo va a traer fruto de justicia a nuestras vidas. Santiago capítulo 1, verso 2, les invito a que nos pongamos de pie, hermanos.
Santiago capítulo 1, versículo 2. Ayúdeme a leer el verso 2, verso 3 y verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí se resume una vez más lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Hermanos, sintámonos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. No por la prueba en sí, sino por el hecho de que Dios está obrando en nosotros y que todo lo que Dios hace para nuestras vidas es bueno, es perfecto, y que es el propio propósito por el cual lo está trayendo a nuestra vida, para que seáis perfectos y cabales, sin que, hermanos, nos falte cosa alguna. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque nos has dado el tremendo privilegio de llamarte Padre. Nos has adoptado gracias a Jesucristo. Somos tus hijos. Tú nos amas de una manera, Señor, que nuestra mente finita simplemente no puede entender. Pero nos has amado demasiado, Señor. Desde antes que fundases este mundo, tú nos tenías en mente a cada uno de nosotros. En amor nos formaste en el vientre de nuestra madre. En amor nos llamaste. Pero también, Señor, en amor nos corriges cuando nuestros pasos no son alineados conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos si al momento de recibir la disciplina la hemos menospreciado, Señor. Perdónanos si nuestro corazón se ha endurecido a través de tu corrección, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos debilitado por nuestra negligencia, Señor. Ahora entendemos, Señor, que esos son los peligros a los cuales corremos cuando recibimos tu disciplina y no entendemos el por qué está presente. Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo estas convicciones a nuestros corazones, de tal manera que entendamos perfectamente que nos amas demasiado. De tal manera que en ese propio amor, cuando no entendemos, cuando caminamos erróneamente, cuando pecamos, Señor, tú nos vas a disciplinar porque nos amas. Pero lo haces, Señor, con el propósito de que nuestros pasos sean alineados, de que seamos perfectos, de santificarnos, de que el carácter de tu Hijo Jesucristo sea formado en nosotros. Señor, tu palabra nos enseña que a los que te aman, todas las cosas nos ayuda a bien. Señor, que esa palabra haga eco en nuestros corazones, para que cuando estemos, o para los hermanos presentes que están en medio de la tribulación, venga esa esperanza a su corazón y que les dé a entender que lo que están pasando es porque tú lo has permitido en tu perfecta soberanía, pero lo haces porque tienes un propósito, Señor, en amor para cada uno de nosotros. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu disciplina. Ayúdanos a entender, Señor, para que no cometamos los mismos errores en más de una ocasión. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.